Dicen que no hay voz que cante tan profundo como aquella que ha conocido el dolor. Y si eso es verdad, entonces la historia de Amalia Mendoza, la Tariacuri, es la prueba más absoluta. Antes de conquistar escenarios, antes de convertirse en una de las intérpretes más intensas de la música ranchera, Amalia ya vivía con un corazón hecho pedazos. Un corazón que nunca terminó de sanar y que precisamente por eso le dio a su voz esa fuerza casi sobrenatural que aún hoy estremece a quienes la escuchan. Detrás de cada canción, detrás de cada nota que parecía arrancada de las entrañas, existía una vida marcada por pérdidas, traiciones y sacrificios silenciosos. El público creía escuchar a una mujer poderosa, indomable, dueña de un talento que podía derribar cualquier tristeza. Pero la verdad era otra. Amalia cantaba porque era la única forma que tenía de no quebrarse. Cada interpretación era una herida abierta, cada aplauso un breve respiro en una lucha interior que casi nadie conocía. Hay quienes aseguran que su mayor tragedia no fue lo que vivió, sino lo que tuvo que callar. Un amor que la marcó para siempre, una traición inesperada, una soledad que la acompañó incluso en sus noches más aplaudidas, y un final que dejó más preguntas que respuestas. Esta es la historia de la mujer que cantó con el alma rota, la historia de la Tariacuri, cuyo talento nació del dolor más profundo, la historia que México escuchó, pero nunca entendió del todo. Hablar de Amalia Mendoza, la Tariacuri, es recorrer una de las trayectorias más intensas, dolorosas y profundamente humanas de la música mexicana. Su nombre está escrito en la memoria del país con tinta emocional, no solo por su voz poderosa, sino por la historia que cargaba detrás de cada nota. Desde sus primeros años, Amalia no fue una intérprete que aprendió a cantar. Fue una mujer que tuvo que hacerlo para sobrevivir. La música no fue un oficio, sino el refugio donde podía convertirse en algo más que el dolor que la acompañaba. Nació en el seno de una familia que respiraba tradición, disciplina y responsabilidad. Ser parte de los Mendoza, esa estirpe de talento natural que dio origen a los famosos Tariacuri, significaba crecer bajo el peso de un legado artístico que no admitía debilidades. Juan y Norberto Mendoza, figuras mayores de la dinastía, marcaban el ritmo, el tono y la exigencia con la que la familia se relacionaba con la música. Para Amalia, eso significó dos cosas: un orgullo inmenso y al mismo tiempo una presión que se instaló en su vida desde muy joven. La adolescencia de Amalia fue distinta a la de otras muchachas de su época. Mientras otras soñaban con bailes y romances, ella lidiaba con responsabilidades familiares y tensiones emocionales que la hicieron madurar antes de tiempo. La armonía idealizada de los grupos musicales familiares no siempre coincidía con la realidad interna. Había fricciones, celos profesionales, expectativas que no podía defraudar y silencios cargados que la acompañaban incluso cuando las notas fluían sin esfuerzo en su voz. Cuando comenzó a cantar en público, Amalia llamó la atención inmediatamente. Tenía una voz limpia, pero con un filo emocional que no pasaba inadvertido. Sus primeros públicos notaron algo que la industria tardaría años en decir abiertamente. En su garganta no solo había talento, había heridas. Había pérdidas que nadie sabía explicar, angustias que ella nunca confesó y una tristeza antigua que parecía acompañarla incluso en los momentos más luminosos. Su salto al reconocimiento nacional coincidió con una época en la que la música ranchera estaba redefiniéndose. Voces femeninas comenzaban a ocupar un espacio que antes parecía reservado para los charros de voz profunda. Pero Amalia llegó con una propuesta distinta. No imitaría a nadie, no competiría con fuerza sino con sentimiento. No levantaría la voz como un grito, sino como un lamento que atravesaba el alma. Los productores se dieron cuenta de inmediato. Había algo en su interpretación que no se podía fabricar. A medida que su carrera crecía, su vida personal comenzaba a fracturarse. Lo que pocos sabían es que su corazón ya había sufrido golpes profundos antes de alcanzar la fama. Un amor perdido del que nunca habló públicamente, una herida emocional que marcaría todas sus decisiones futuras, y sobre todo una sensación permanente de soledad que la acompañó incluso cuando estaba rodeada de aplausos. Amalia era una mujer acostumbrada a sostenerse sola, aun cuando la vida le imponía cargas que habían derrumbado a cualquiera. El público se enamoró de ella, porque su voz transmitía verdad.
No cantaba para lucirse, cantaba porque su alma no conocía otra forma de expresarse. Los críticos hablaban de su quiebre perfecto, ese momento en que la voz se le quebraba con una precisión tan emocional que parecía ensayado, pero no lo era, era real. Era su dolor manifestándose sin permiso. Cada canción era una parte de su historia y cada interpretación una forma de seguir adelante. En la televisión y en el cine, su imagen se consolidó, la mujer fuerte que enfrentaba el destino con coraje. Pero esa fortaleza era solo un fragmento de su verdad. Detrás de esa apariencia imponente, había una mujer frágil. Una mujer que se reconstruía a sí misma cada mañana para ofrecerle al mundo una versión que pudiera soportar las expectativas. La fama no la protegió de su tristeza, la amplificó. Mientras más conocida se hacía, más difícil era para ella escapar de las sombras que cargaba desde su juventud. La relación con su familia, entrañable y compleja al mismo tiempo, se volvió uno de los pilares de su estabilidad emocional. Pero aún allí existían conflictos ocultos que pocos conocieron. Comparaciones inevitables, tensiones creativas, rivalidades silenciosas que afectaron su seguridad emocional. Amalia aprendió a callar, a aceptar y a seguir adelante sin reclamar espacio, sin pedir explicaciones, y ese patrón se replicaría en su vida amorosa y profesional durante décadas. Cuando alcanzó la cúspide de su carrera, Amalia ya era una artista consumada, pero también una mujer que había pagado un precio altísimo por llegar hasta allí. Sus éxitos musicales no lograban borrar las heridas que la perseguían. Su delicadeza emocional contrastaba con su presencia poderosa en el escenario. Era una paradoja viviente, la intérprete que parecía indestructible y la mujer que se quebraba en silencio. En su entorno más cercano, las personas comenzaban a notar señales alarmantes. Episodios de tristeza profunda, una mirada perdida que aparecía en los momentos más inesperados, conversaciones inconclusas en las que parecía debatirse entre seguir luchando o dejarse llevar por el cansancio emocional. Amalia nunca pidió ayuda, nunca admitió su fragilidad, siempre se mostró fuerte, aunque esa fortaleza se convirtiera en una carga insoportable. Pero lo más doloroso estaba por llegar. Las decisiones que marcarían los últimos años de su vida, las renuncias silenciosas que terminarían por destruir las pocas certezas que le quedaban, y la tragedia final que dejaría al país en shock, incapaz de comprender cómo una mujer que cantaba con tanta alma podía vivir con tanto dolor. Esa es la historia que comienza a revelarse ahora. La verdad detrás de la Tariakuri. La mujer que cantó porque ya no podía hacer otra cosa. La mujer cuyo corazón estaba roto mucho antes de que México lo notara. La vida de Amalia Mendoza, la Tariakuri, estuvo marcada por un vaivén constante entre la gloria pública y el derrumbe emocional privado. Para el público, era una mujer de presencia imponente, dueña de un estilo inigualable que no necesitaba gritar para estremecer. Pero en su vida cotidiana existía una lucha silenciosa, una batalla íntima contra recuerdos, heridas y decisiones que acabaron moldeando su destino. Desde temprano, Amalia desarrolló una disciplina férrea. Ensayaba con dedicación obsesiva, como si cada interpretación fuera un examen que no podía reprobar. No lo hacía por ambición, sino porque era la única forma que conocía de darle sentido a una vida marcada por pérdidas que nunca superó del todo. Su dolor la alimentaba, pero también la desgastaba, y esa dualidad se convirtió en el sello de su carrera. Entre los años 50 y 60 su ascenso fue meteórico. Su voz, profunda, firme, casi hipnótica, resaltaba entre las demás intérpretes de la época. No imitaba a nadie, no seguía modas, era pura autenticidad. Cada canción suya, desde boleros hasta rancheras, parecía arrancada de una experiencia personal que el público no lograba descifrar, pero sí sentir. En los palenques, las primeras notas bastaban para que el auditorio enmudeciera. En la radio, su timbre se distinguía en cuestión de segundos, y en la televisión, su mirada intensa conquistaba incluso antes de abrir la boca. Pero mientras su carrera ascendía sin freno, su vida emocional se tornaba más inestable. Había noches en las que cantaba con una fuerza que dejaba sin aliento a quienes la escuchaban. Pero al bajar del escenario, se derrumbaba en un silencio denso que nadie sabía cómo atravesar. Quienes trabajaban con ella notaban esa dualidad,
la mujer poderosa frente al público y la mujer herida cuando quedaba sola en su camerino. Uno de los episodios más mencionados y menos comprendidos en su trayectoria fueron sus relaciones amorosas. Amalia amó con intensidad, con una intensidad que en varios casos terminó por fracturarla. Sufrió desengaños que la marcaron profundamente, relaciones que comenzaron con entusiasmo y terminaron con rupturas que no solo dolieron, sino que alimentaron su sensación creciente de abandono. Cada amor fallido se convirtió en una cicatriz emocional que en lugar de cerrarse se profundizaba con el tiempo. A nivel familiar, su relación con la dinastía Mendoza también generó tensiones. Si bien existía cariño, existían también comparaciones constantes, expectativas imposibles y rivalidades no dichas que la hicieron sentirse, a ratos, desplazada dentro de su propio entorno. Aunque todos reconocían su talento, pocos entendían su fragilidad. Amalia no pedía ayuda, no sabía hacerlo, y cuando lo necesitaba, ya era demasiado tarde. Su carrera profesional también enfrentó obstáculos. A pesar de su éxito en los palenques, Amalia no recibió siempre el respaldo discográfico o mediático que merecía. Algunos productores consideraban que su estilo era demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado distinto. A veces la celebraban, otras la ignoraban injustamente. Pero ella seguía cantando, porque sabía que sin la música el mundo se le venía abajo. Hubo un periodo especialmente difícil a mediados de los años 70, cuando su salud emocional comenzó a deteriorarse. Se volvió más reservada, más introspectiva, más vulnerable. Algunas presentaciones las realizaba aun cuando no se encontraba del todo bien. Tenía un profesionalismo impresionante, casi doloroso. Nunca cancelaba, nunca fallaba, nunca reclamaba nada. Pero esa exigencia la fue consumiendo poco a poco. El punto más oscuro de su caída se dio cuando una serie de problemas personales coincidieron en un mismo periodo. Dificultades económicas, tensiones familiares, pérdidas sentimentales y un cansancio emocional acumulado que la dejó al borde del derrumbe. Fue una etapa en la que sus allegados notaban algo distinto en ella, una mezcla de tristeza profunda, resignación silenciosa y un desgaste interno que se hacía visible incluso en su voz, esa voz tan robusta que ahora comenzaba a quebrarse con más frecuencia. A pesar de todo, Amalia no dejó de cantar. No sabía vivir sin hacerlo, pero el público comenzó a notar un cambio. Ya no era la misma fuerza indomable de años atrás. Había una sombra detrás de sus ojos, una especie de melancolía que trascendía la interpretación. Algo estaba pasando, algo que ella nunca dijo, algo que la estaba consumiendo desde adentro. La caída final no fue repentina, fue lenta, dolorosa, inevitable. Una suma de sacrificios, desengaños y heridas que Amalia ya no podía cargar en silencio. Su salud física comenzó a resentirse, su energía disminuyó, su cuerpo pedía descanso, pero su alma seguía luchando, como si necesitara completar una tarea que la vida nunca le permitió abandonar. No es que estuviera cansada de cantar, dirían años después quienes la conocieron, es que estaba cansada de sufrir. La mujer que había estremecido a México con su voz poderosa estaba perdiendo la batalla más importante, la que libraba contra su propio corazón. Y sería esa batalla la que llevaría a su verdad más oscura. Una verdad que solo se revelaría cuando ya era demasiado tarde. La muerte de Amalia Mendoza, la Tariacuri, dejó al país atónito. Pero lo verdaderamente inquietante no fue su partida, sino todo lo que la rodeó en los años previos. Durante mucho tiempo, el público creyó que Amalia era simplemente una mujer fuerte, apasionada, dueña de una voz indomable. Pero detrás de esa imagen existía una verdad que pocos conocieron. Una vida emocional marcada por golpes que nunca se cerraron y un deterioro silencioso que ella misma intentó ocultar. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía la fragilidad interna que arrastraba desde joven. La gente veía a una intérprete que cantaba con el alma, pero no sabía que esa misma sensibilidad la había convertido en una mujer vulnerable, expuesta a decepciones que la desgastaron profundamente. Uno de los capítulos más oscuros de su vida tiene que ver con una relación sentimental que la marcó de manera irreversible. No fue un simple amor fallido, sino una herida emocional tan profunda que muchos aseguran que nunca volvió a ser la misma. Amalia,
que en el escenario se veía como una mujer capaz de romper con cualquier adversidad, en la vida real se quedaba en silencio cuando algo la lastimaba. Callaba para no preocupar, callaba para no ser una carga, callaba porque había aprendido a implantarlo todo sola. Pero ese silencio acumulado se convirtió en un peso que comenzó a hundirla. Había noches, según contaban algunos colegas, en las que Amalia lloraba sin explicaciones, en las que su voz se le quebraba incluso fuera del escenario, en las que parecía perderse en sus propios pensamientos. Su tristeza era tan profunda que ni el aplauso ni el cariño del público podían aliviarla. Uno de los momentos más inquietantes fue cuando sus presentaciones comenzaron a mostrar señales sutiles de agotamiento emocional. El quiebre en su voz, que antes era un recurso interpretativo perfecto, empezó a sonar distinto, como si viniera de una fragilidad real, no de una intención artística. Algunos músicos que trabajaron con ella mencionaron que, en ciertas noches, Amalia cantaba como si estuviera despidiéndose, como si supiera que su tiempo se estaba agotando sin que nadie pudiera ayudarla. Pero la verdad más oscura no estaba en su vida, estaba en su vida privada, en ese conjunto de situaciones que la empujaron a un punto sin retorno. Problemas familiares, tensiones afectivas, decepciones silenciosas y una sensación creciente de soledad. A pesar de estar rodeada de gente, Amalia vivía con la impresión de que nadie podía entender realmente lo que sentía. La mujer fuerte de los escenarios era en su intimidad una mujer herida que ya no encontraba descanso. En sus últimos años, su salud comenzó a debilitarse de manera alarmante. Presentaba malestares físicos que escondía para seguir cantando. Se veía cansada, más delgada, más frágil. Aún así se negaba a detenerse. Lo único que la mantenía firme era el escenario, ese lugar donde podía transformar el dolor en arte por un breve instante. Pero cuando bajaba del escenario, el sufrimiento regresaba con más intensidad. Su vida se convirtió en un ciclo de resistencia emocional que la desgastó lentamente. La noche más oscura llegó cuando su cuerpo finalmente no soportó más. La noticia de su fallecimiento sacudió a México. Los medios informaron sobre complicaciones de salud, pero quienes la conocieron hablaron de algo más profundo. Un deterioro emocional que llevaba años acumulándose. Las versiones de su entorno más cercano coincidían en una idea inquietante. Amalia no murió solo por razones físicas, murió exhaustada. Murió de tanto cargar con un dolor que nunca compartió del todo. El público que la había amado durante décadas se enfrentó a una revelación dolorosa. Aquella mujer fuerte, aquella voz imponente, aquella presencia imbatible, había vivido con el corazón roto y nadie lo había visto a tiempo. Ese fue el misterio más grande de su vida. Ese fue el secreto que se ocultó tras su mirada intensa, la verdad oscura que nunca llegó a contarse mientras ella vivía. Una verdad que no hablaba de escándalos externos, sino de tormentas internas. Una mujer que cantó para no quebrarse, hasta que el dolor la quebró. Hoy, al mirar atrás, su historia deja una pregunta suspendida en el aire. ¿Quién cuidó de Amalia cuando ella ya no podía cuidarse a sí misma? La respuesta permanece oculta, perdida entre sus canciones, sus silencios y las sombras que la acompañaron hasta el final. Mirar la vida y el final de Amalia Mendoza, la tarea Curie desde la distancia, invita a reflexionar sobre la forma en que México ha construido, celebrado y en ocasiones desgastado a sus figuras más sensibles. Su historia no pertenece al territorio del escándalo, sino al de la humanidad. Es el relato de una mujer que llevó el dolor como combustible artístico y que, aún así, nunca encontró un espacio seguro donde descansar de él. Desde la perspectiva de este canal, el caso de Amalia es especialmente doloroso porque revela un patrón recurrente en las grandes intérpretes de la música mexicana, mujeres admiradas por su fuerza en el escenario, pero no escuchadas en su fragilidad fuera de él. Amalia fue una de las voces más importantes de su generación, capaz de transmitir emociones que parecían provenir de un lugar ancestral, pero esa misma sensibilidad que la hacía única también la dejaba expuesta a heridas profundas que nadie supo o quiso atender. Su carrera estuvo marcada por una entrega absoluta. Ella no cantaba, se vaciaba, y ese nivel de entrega, aunque extraordinario para el público, puede convertirse en una condena emocional para el artista. Cada interpretación demandaba un pedazo de su alma. Cada canción era una confrontación con su propio dolor, y aunque el público celebraba esa intensidad, pocos se preguntaban qué dejaba ella detrás del escenario. Lo más inquietante es que, a lo largo de su vida, Amalia cargó con una soledad que quedó oculta tras su imagen pública,
No fue la soledad física, siempre hubo personas alrededor, sino una soledad emocional, íntima, esa que aparece cuando la vida obliga a una mujer a ser fuerte incluso en sus momentos más vulnerables. Esa soledad es la que se intuye en sus entrevistas, en los testimonios de sus colegas y en la melancolía que se asomaba entre líneas cuando hablaba de su pasado. También es necesario señalar que la industria no siempre supo protegerla. La música ranchera, tan poderosa como exigente, pedía fortaleza, presencia, carácter. Amalia cumplía con todo eso, pero detrás de la figura de la mujer firme había una persona que necesitaba cuidados que nunca recibió plenamente. El mito de la mujer inquebrantable termina convirtiéndose en una trampa. Mientras más fuerte parece un artista, menos atención recibe a sus dolores reales. Desde este punto de vista, la verdadera tragedia de Amalia Mendoza no reside en su final, sino en la acumulación silenciosa de heridas que la llevaron hasta ahí. Heridas sentimentales, familiares, profesionales y emocionales que se fueron sumando a lo largo de los años. Nadie puede cargar tanto sin quebrarse, y Amalia, a pesar de su grandeza, era humana. La pregunta que queda suspendida es incómoda pero necesaria. ¿Celebramos a estas mujeres por su fuerza o ignoramos su dolor porque nos resulta más cómodo pensar que no necesiten ayuda? Amalia dejó un legado inmenso. Su voz sigue viva, intacta, poderosa. Su interpretación ha trascendido generaciones, pero también dejó una advertencia silenciosa para quienes deseen escucharla. No existe talento lo suficientemente grande como para sobrevivir sin cuidado emocional. Para este canal, su historia es un recordatorio de que detrás de cada ícono existe una persona que siente, que sufre, que lucha, y que a veces el precio de convertirse en leyenda es una soledad demasiado grande para cargarla sola. Recordar a Amalia Mendoza, la Tariacuri, es recordar una voz que parecía cargada de siglos, una voz que no solo cantaba, confesaba. Cada interpretación suya tenía el peso de una vida marcada por pérdidas, silencios, amores rotos y una sensibilidad que nunca encontró protección. Y sin embargo, aún con todas esas heridas, Amalia iluminó escenarios como si cada canción fuera un puente entre su alma y la del público. Esa contradicción, una fuerza inmensa nacida del dolor, es lo que hoy sigue haciendo que su legado se sienta tan vivo. Cuando volvemos a escuchar sus grabaciones, se percibe algo distinto, algo que pocas artistas logran transmitir, una honestidad absoluta. No había artificio en su voz, no había pose. Lo que escuchábamos era verdad pura. Era una mujer cantando desde lo más profundo de su historia. Aunque esa historia estuviera hecha de tropiezos, sacrificios y sombras que ninguna fama pudo disipar. Quizá por eso aún conmueve tanto, porque detrás de cada verso hay una vida tratando de mantenerse de pie. Su final, marcado por el cansancio y por un corazón que ya no podía sostener más dolor, deja una sensación de tristeza suave, casi inevitable. No sorprende, pero duele. Duele porque ahora sabemos lo que cayó. Duele porque entendemos que su fortaleza no era una elección, sino una obligación. Duele porque la mujer que conmovió a México entero no tuvo un refugio seguro donde sanar lo que la vida le rompió. Y sin embargo, hay belleza en su recuerdo, una belleza que no nace del brillo, sino de la vulnerabilidad. Amalia se convirtió en una leyenda no por evitar el dolor, sino por transformarlo en arte. Su voz sigue siendo un recordatorio de que lo humano, lo profundamente humano, es lo que permanece. Hoy, cuando su historia vuelve a contarse, no lo hacemos para revivir su sufrimiento, sino para reconocer la grandeza de una mujer que nunca dejó de luchar, incluso cuando ya no tenía fuerzas. Y también para recordar que las artistas que nos conmueven no lo hacen desde la invencibilidad, sino desde la fragilidad. Al final, la figura de Amalia queda suspendida entre dos mundos, el del artista que estremeció al país y el de la mujer que vivió con un corazón destrozado. Un corazón que, a pesar de todo, siguió cantando. Hay relatos que quizá nunca debieron ser conocidos, pero ahora tú ya lo conoces.